Buenas tardes, Andrea, Daniel, me presento, soy Jaime Pardo y hoy me voy a referir a los tribunos revolucionarios de la plebe, o lo que en otras palabras vendrían siendo los hermanos Graco y sus respectivas reformas del siglo II a.C. Comenzaré con mi visión personal, la cual es que en este contexto posterior a la Segunda Guerra Púnica se vive un cambio de mentalidad en Roma, en gran parte debido a las consecuencias mismas de esta guerra y al miedo que sintieron los romanos durante el desarrollo de esta guerra, ya que, como bien sabemos, Aníbal estuvo muy cerca de lograr penetrar en Roma y con esto acabar con lo que en ese entonces era la República Romana. Como ya mencioné, el contexto de estas reformas es posterior a la Segunda Guerra Púnica en este cambio de identidad que se vive, y a partir de esto surge la noción de imperialismo en Roma. En sí, aún no estamos ante un imperio propiamente tal, con principado, emperador y todos los cambios políticos que esto conlleva. Sin embargo, nos encontramos ante políticas imperialistas, o lo que podemos traducir como políticas expansionistas. En base a esto, desprendemos el concepto de historia universal planteado por Polibio, el cual hace referencia a cómo la historia de todos los pueblos del Mediterráneo, lo cual era el mundo conocido para los romanos hasta el momento, se vincula y debe vincularse con la historia de Roma. Como Roma influye en todos estos pueblos y vendría siendo la luz que ilumina todo esto, por lo tanto tiene prácticamente el deber de influir en el resto de los pueblos. De esto desprendemos también el concepto de aumentum, planteado por el profesor Raúl Bunucore, el cual hace referencia a algo bastante similar, a cómo se tiene la necesidad de aumentar el ager publicus y vincularse con la historia de vincular la historia de Roma con los otros pueblos del Mediterráneo. Cabe hacer un paréntesis y destacar que con los griegos no sucedió esto, se dio algo completamente distinto. Bueno, de partida los romanos liberaron a los griegos del yugo macedónico, y además el foedus que hicieron con los griegos fue distinto al que realizaron con el resto de pueblos pertenecientes al Mediterráneo. Este Foedus le daba muchas facilidades a los griegos y prácticamente no les ponían condiciones, ya que existía cierto sentimiento de admiración hacia ellos por parte de algunos romanos. Entonces vendría siendo lo romano sumado un poco a lo helénico respecto a cómo se escribe esta historia universal. Bien. El concepto que acabo de mencionar de ager públicos y del aumento del ager públicos es el que nos trae a la problemática. Existe un aumento en las tierras por las políticas expansionistas, por todo, pero realmente no existe quien trabaje estas tierras. O mejor dicho, están mal distribuidas estas tierras, ya que nos encontramos ante muchos personajes, principalmente oligarcas, aristócratas, senadores mismos, cónsules incluso, que poseen muchas tierras pero que no las trabajan, o que las poseen para aprovecharse de ellas y así enriquecerse aún más. En contraposición al proletario, al campesino común de Roma que requiere de tierras para trabajar, pero no las tiene. Podemos decir que esto es como el foco principal de lo que vendrían siendo las reformas de los hermanos Graco. Y si a esto le sumamos que el rey de Pérgamo regaló territorio a la República Romana de ese entonces, ya prácticamente se necesita que esto estalle y que alguien llegue a cambiarlo. Y podríamos decir que el pueblo está esperando este cambio, ya que existía una desigualdad enorme. Bueno, pasando a las reformas propiamente tal, primero nos encontramos a la figura de Tiberio Graco, quien busca imponer la lex agraria o ley agraria, la cual implica una redistribución de el aires públicos en base a la desigualdad que se tenía en ese momento. Sumado a esto, Tiberio planea entregarle la ciudadanía a los socios itálicos, la ciudadanía completa, ya que los socios itálicos de por sí tenían ciudadanía romana, algunos sí, otros no, pero realmente no tenían la ciudadanía romana completa, no tenían la capacidad de vincularse con la política. Y esto generaba ciertos conflictos entre esos pueblos y lo que vendría siendo la Roma propiamente tal. Bueno, estas leyes fueron vetadas, ya que Tiberio era un tribuno
la plebe y se podían vetar sus leyes. Y aparte de esto, Tiberio Graco fue asesinado en una revuelta oligárquica. Bien, lo que Plutarco nos plantea de este asesinato es que a partir del asesinato de Tiberio Graco se vive una decadencia en lo que vendría siendo el poderío del Senado en Roma. Bueno, pasando a Cayo Graco, que es el posterior a Tiberio por pocos años, él planea implementar una lex frumentaria, la cual indica una redistribución del grano. Juniona es una ciudad que trató de fundar en base a proletarios por tema de tiempo, no voy a profundizar ahí. Y además de esto, regular la distribución del ager público en los cónsules, ya que los cónsules se aprovechaban de esto. Y entregarle la ciudadanía a los pueblos itálicos, igual como lo tenía pensado su hermano. Bien, pasando las consecuencias de esto, podemos ver un cambio en el poderío del Senado, tal como lo planteaba Plutarco. Los proletarios logran entrar al ejército y se vive una revolución social y política, lo cual podríamos vincular con el triunvirato que se da tiempo después, o incluso con los motivos por los cuales surge el posterior Imperio Romano. A modo de síntesis, lo que yo considero el verdadero motivo de estas reformas y de toda esta revuelta social y política de cambio del poderío del Senado, perdón, de cambio del poderío del Senado y todo esto, se da en base a la desigualdad que existía en Roma en base a las tierras y en cómo podríamos decir que los campesinos sufrían mientras que los aristócratas, oligarcas, senadores y cónsules se, perdón, no encuentro un término menos actual, se llenaban los bolsillos con las tierras que ni siquiera trabajaban. Bueno, esta ha sido mi presentación y muchas gracias.